¿Ya? Vamos a orar dando gracias al Señor por su gran misericordia, por su bondad, porque Él ha sido bueno. Amén. Si quiere, ahí se ponen de pie. Gracias. Muchas gracias. Amén. Padre, gracias le damos en esta hora por su bendición. Gracias por su presencia al comenzar, Señor, este día, el estudio de su palabra. Queremos que sea usted, Señor, el que haga misericordia, nos guíe por medio del Espíritu Santo y nos ayude, Señor, en todas las cosas. Le doy gracias porque usted ha sido bueno y en gran manera, Señor, lo ha hecho sobre nuestras vidas. Señor, pido que usted bendiga a cada uno de los hermanos que ya están congregados aquí, Señor, a su familia, en sus hogares, de la misma forma, Señor, a los hermanos que verán después esta grabación. Le doy gracias por su bendición. Pido por los que están pasando dificultades para que sea usted haciendo la obra en cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Voy a leer aquí en Primera de Tesalonicenses desde el verso 19 hasta el 28, donde terminaremos la primera carta, ya, si el Señor así lo permite. Dice así la palabra del Señor: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Esta ya la parte final, la despedida de Pablo a esta iglesia. Y en esta sección donde comienza con esta breve frase: no apaguéis al espíritu. Y en la PDT dice: no detengan la obra del espíritu. Algunos dicen que en realidad el mandato está relacionado con no dejar de usar los dones espirituales, no dejar de usarlos. Otros dicen: no estorben o no impidan la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Otros dicen en forma personal, ¿ya? No estorben o dejen de extinguir, que sería más o menos la forma, el fuego del Espíritu Santo. Dejen de extinguir o dejen de ser bomberos, decía una vez un pastor, ¿eh? Dejen de ser bomberos echándole agua al fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona así desde Mateo 3:11: yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿ya? El fuego es la representación, en realidad, de la aprobación de Dios, el fuego, de la aprobación de Dios del lugar donde Él habita, ¿ya? Desde la construcción del tabernáculo, que cuando Moisés termina de hacer todo, desciende fuego del cielo, ¡pah!, y enciende ahí el altar de holocausto, y quedó encendido con ese fuego. Por eso después habla del fuego extraño cuando otro trae fuego de afuera para encender, ¿ya? Entonces, el fuego representa la presencia de Dios aprobando el lugar donde vive. Luego Salomón, cuando construye el templo, pasa exactamente lo mismo. Desciende fuego del cielo, enciende el holocausto y queda esa llama encendida. Entonces, cuando el Señor, ya mostrando que no habita en un templo hecho por manos de hombre, sino que empieza a habitar en el corazón, desciende fuego del cielo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y dando a entender que Dios aprobaba de la misma forma
el nuevo lugar de habitación que somos nosotros. ¿Por qué? Porque está en nosotros la presencia del Espíritu Santo. Entonces, por eso cuando Juan dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, no dice en Espíritu Santo fuego, sino y fuego, ¿ya? Entonces dando a entender que remarcando que sería de esa manera. ¿Sabe? Mirando la historia de la iglesia de Tesalónica, habían tantos entusiastas ya con el mensaje de la venida del Señor, del arrebatamiento, que muchos en su emoción hablaban como por el Espíritu Santo y estos hacían que existiera una especie de competencia de quiénes eran los que decían la verdad y de quiénes estaban dejándose llevar por las emociones. Porque quiero decirle que es súper fácil dejar fluir las emociones, especialmente cuando hay alguna manifestación o algo especial, y de ahí en que algunos trataban de apagar o de frenar, porque había una especie de desorden, especialmente en el tema profético, ¿ya? Fue demasiado impulso. Mucha emoción. Mucha emoción. Estoy apagando el... sabe. Ahí. Sí, estaba bien. Esta es la que leí, esta es la que dije, esta es la que ya dije, esta es la... Ahí. En 2 Tesalonicenses dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, fíjese, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, ¿qué pasa? Que habían tantos mensajes, ¿ya? Por el espíritu, por palabra, llegaban cartas como que las había escrito Pablo. Entonces, de repente no sabían cómo frenar este impulso profético, ¿ya? De lo que estaba pasando ahí en esta congregación. Por esto no lo extingan, ¿ya? No lo sofoquen. Para apagar el fuego hay que simplemente quitar algunos de los elementos que hacen que esto funcione, ¿ya? Algunos le quitan el oxígeno y se apaga el fuego. Y con el espíritu, en realidad, la palabra era no lo extingan, ¿ya? No lo extingan. Pide el micrófono nomás. Pensé que iba a decir algo, ¿ya? Sí, que finalmente suena como el mismo mandamiento que da Timoteo, si no me equivoco. ¿Sí? Pero en negativo, que aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del don, claro. Pablo le dice a Timoteo, sí, le dice aviva el fuego, o sea, échale leña, eso. Como tener discernimiento y saber que lo que se está, o sea, cuando viene con fuegos extraños, hay que tener discernimiento para saber pues, si es el fuego del más adelante, espíritu. Claro, más adelante va a ir diciéndole que en realidad tienen que saber discernir lo bueno de lo malo, ¿ya? Y retener lo bueno. Eso lo vamos a ver también más adelante, hermana Lili, no se apresure. Ya, en el 20 dice, no menospreciéis las profecías, ¿no? ¿Sabe? Bueno, siempre hemos hablado que el tema de la profecía, se aplica de dos formas. Una es aquel que por el Espíritu Santo entrega un mensaje profético, ¿ya? En la forma en que todos lo entiendan, y si era en lengua, tenía que tener un intérprete, ¿ya? Y si no había intérprete, la buscan, hermana. Entonces, si no había intérprete, tenía que callarse. Y la otra forma de entregar la profecía era aquel que estaba exponiendo la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, cuando exponían la palabra del Señor, era estar entregando la palabra profética, ¿ya? Entonces, profetizando como un don, ¿ya? O como un mensaje bíblico entregado por algún ministro, maestro, exhortador, en cualquiera de las formas,
En ambos casos no se debe menospreciar. Y a veces uno cae en eso. Me incluyo ahí cuando de repente alguien va a decir algo y dice, ya sé. Entonces, muchas veces me pasó, estando en la iglesia, como una oveja del grupo, ¿ya? Que el que iba a predicar decía el texto y yo decía, esto va a hablar, esto. Y yo a veces hasta me hacía un bosquejo mientras tanto, decía yo, seguramente va a decir esto. Y de repente me sorprendía. Entonces, tristemente, a veces uno tiene esa forma de menospreciar, porque dicen, pero si esto ya me lo sé, esto ya lo escuché, así que no, y mejor me pongo a mirar TikTok. No. Entonces, Pablo quería, en realidad, que todos profetizaran. Ya en un momento, no lo puse en el lenguaje de la NTV, dice, no se burlen de las profecías. Este es más, yo encuentro que es peor, no se burlen de las profecías. Y menospreciaran, que también es feo en realidad, pero está poniendo énfasis en que uno debe recibir la palabra. Más adelante va a decir que uno tiene que también saber separar, ¿ya? Pero de antemano uno debe estar receptivo a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, Pablo al final, en 1 Corintios 14, mire, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, no es que él quería que todos estuvieran profetizando con don de lengua e interpretaciones, no, sino que entregaran un mensaje bíblico. A eso se refiere, a un mensaje bíblico, aunque también habla de entregar mensajes proféticos. Dice, y aquí dice, en el 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿ya? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se fija? Entonces, Pablo está hablando aquí separando las cosas. Entonces dice, profetizar para la iglesia es un mensaje claro, que edifique, que exhorte, que consuele. Ahora, si alguien va a profetizar con la manifestación del don de profecía, debe tener interpretación. Si no hay interpretación, mejor calleuque. Que se queden callados, ¿cierto? Entonces, y esto debe ser así. O sea, debemos ser ordenados. Y esto pasa ya, y en muchas ocasiones, y ha sucedido que hay un mensaje y hay interpretación. He estado en reuniones de pastores, donde de pronto empieza a hablar en lengua y de repente, así dice el Señor, y el otro bla, 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 y empieza el Señor a hablar, y a decir las cosas que son necesarias. Hace muchos años atrás estuve en una reunión donde habían 2 intérpretes. Y estaba profetizando en lengua uno, y estaba aquí uno, y estaba el otro. Y por ejemplo decía, dice el Señor que hay aquí una persona que tiene su corazón herido porque su hermano que está en la fila de atrás, así, ¿ya? Y él lo hablaba en lengua y el otro estaba en español y decía. Y ahí está, y todos estábamos ahí, ¿quién va a ir para atrás? ¿Quién va a ir para atrás? Claro. Se quedó callado ese intérprete y siguió hablando en lengua y empezó otro. Y esto va dirigido a los pastores que están en este lugar. No le voy a decir lo que dijo. Porque decía que era para los pastores. ¿Hay algún pastor en este lugar? Amén. Entonces, no menospreciar, no burlarse, no mirarlo en menos, considerar que es el Espíritu Santo el que quiere hablar a nuestras vidas, ¿ya? Entonces, el don de profecía considero yo que es uno de los más delicados, ¿ya? Por eso, cada vez que yo oro y le doy gracias al Señor que me permite hablar en lengua, prefiero no interpretar. Pero me pasa que siempre hay alguien cerca
hace poquito pasó que yo estaba orando por un hermano y me puse a hablar en lengua y de repente se acercó un hermano y le empezó a decir, así dice el Señor. Y yo seguía hablando en lengua. Así que yo decía, ya pasa la responsabilidad al que está interpretando. Ya, pero así es, ¿ya? Así es. Incluso ahí orando por Daniela, ella empezó a recibir la interpretación. Después me dijo en la casa, usted también. Ya. Claro, sí, ya. Y yo, ¿en qué yo le digo gracias, Señor, en realidad, de no tener la responsabilidad de decirlo en español? Aunque en una ocasión, estando en una reunión de pastores, el Señor me hizo entregar una profecía. Y aunque no quería, estábamos en Coquimbo y hizo un llamado. El predicador era un norteamericano, creo, sí, y dijo, el Señor quiere hablar, así que oremos. Y yo dije, qué bueno. Y yo estaba cerca de la tarima, y la tarima en Coquimbo es bastante alta. Y recuerdo que yo abría, y estaba una cajita de pañuelos desechables que tienen ahí para los que lloran, ¿ya? Entonces, en la tarima hay varios. Y yo estaba ahí, empiezo a orar, y de pronto siento, y se siente algo en realidad, que llega, y empiezo a hablar en lengua. Y el pastor toma el micrófono y me lo pone aquí en la boca. Y yo con los ojos cerrados, y recuerdo ahí, hablaba 2 o 3 palabras en lengua, era en portugués, y luego lo decía en español yo mismo. Y fue bien fuerte el tema, porque las palabras eran, quita tus manos del dinero. Era eso, quita tus manos del dinero. Y fueron 2 o 3 veces y otras cosas más, y después ya paró. Pero lo extraño fue que después que estábamos en la 11, se acercaron algunos pastores, claro, y no me decían, oiga, ¿sabe qué? Claro, no, me decía, por ejemplo, no, mire, yo lo que hice fue que había una ofrenda que era para construcción, pero la usé para otra cosa, y se refería a eso. Yo le decía, yo no sé, yo no sé, yo solamente fue eso. Y después otro pastor también me dijo lo mismo, es que yo no estaba diezmando lo que correspondía, entonces a lo mejor le dije, mire, ore al Señor. Entonces ahí yo dije, no, es mucha responsabilidad. Entonces ellos como que decían, usted dígame, no, yo le decía, yo no tengo nada que ver. Pero para que ustedes sepan, en realidad es un don necesario en la iglesia, ¿ya? Aunque tiene esa responsabilidad, obviamente, pero debe ser usado, ¿ya? Debe ser, y si el Señor lo va a hacer, Él está más interesado en hacer saber el mensaje a los demás, ¿ya? Que el mismo que está profetizando. Creo que también en Playa Ancha fue que usted... pero era muchos años antes. Ya, pero sí. Lo hizo. Sí, pero sí, lo usó el sí, Señor. sí, ya. sí. Usted que lo fue cuenta. Sí. No, es que sí, bueno, fue cuando estaba el terreno allí en el 4º sector, en Los Copihue, y estábamos nosotros arrendando ese lugar, ya, y poniendo una carpa, y en una escuela dominical estábamos orando y el Señor ahí nuevamente me toma a mí y dice, así dice el Señor, hoy yo les entrego este lugar, por tanto levanten bandera porque este terreno es de ustedes, la iglesia. Y la iglesia no tenía dinero. Pero ahí el Señor hizo un milagro, que llegó el misionero Nicolás Pino, y justo se remataba ese terreno que era de INACAP, ese día, en la semana siguiente. Y fue el pastor que vio en el diario, decía, se remata el terreno. Y el pastor Nicolás dijo, vamos a ver el remate, a ver qué podemos hacer. Y no llegó nadie. Nadie llegó al remate, excepto el pastor Nicolás Pino y el pastor de la congregación. Y salió, dijeron, no, ya se cierra el remate. Y el pastor Nicolás, que era norteamericano, dijo, no, yo estoy aquí, vengo a ofertar. Entonces le dijeron, no sé, creo que
el monto mínimo es como 40 millones. Dijo, pero si no hay oferta, tienen que aceptar la oferta que hay. Eso dice algo así. Y los hombres se quedaron mirando, dijo, bueno, ¿y cuánto tiene? Y él dijo, 1 millón de pesos. Y lo tuvieron que vender. Y ahí él dio el dinero y ahí se construyó la iglesia de Playa Ancha, donde se compró ese terreno grande. Pero fue más o menos así, ¿ya? Ahora, el Señor es el que sabía todas las cosas, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta, Él sabe hasta la fecha de los remates de los terrenos, sabe el dinero que deben llevar. Él es el que conoce todas las cosas. Amén. Así que es necesario y usted debe, Señor, si es lo que usted quiere hacer conmigo, dígale, Señor, úsame. Y lo único, Señor, santifícame para ser usado conforme a tu voluntad. Amén. Seguimos. 21. Examinadlo. Esto es lo que hablaba la hermana Lili delante. Dice, examinadlo todo. Retened lo bueno. No hay que aceptar a priori todo lo que se diga, pero sí se debe probar y retener lo bueno, retener lo bueno. En la TLA, la Biblia, Traducción Lenguaje Actual, dice, pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Pónganlo todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno. Y en el fondo lo que decía la hermana, el tema de discernir, en Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por el uso, o sea, ¿cuándo yo sé que algo realmente está de acuerdo a la palabra de Dios? Cuando la conozco. Sí, uno empieza a conocer cuál es la intención del Señor en lo que dice. Ahora, ¿cómo conozco? Teniendo comunión con el Señor, oración, lectura bíblica, el congregarse es importante. Pide el micrófono. Que a mí me ha pasado que cuando el Señor me usa también en profecía, yo igual siempre también soy temeroso con esas cosas. El típico temor de no sé si soy yo, qué sé yo. Pero las últimas veces por lo menos me ha usado con pasajes bíblicos, con textos bíblicos, y después un mensaje un poco más directo. Entonces ahí es como tengo la claridad de que verdaderamente viene del Señor porque viene de se puede contrastar con la Biblia y es cierto. Claro, sí. Y es verdad, hermano. O sea, y aún más, aunque la profecía la entregara, no sé, la persona más importante que considerara usted, igual tiene que ir con la palabra del Señor y ser confirmado, ¿ya? Aunque sea yo, no yo solamente soy uno más, pero usted tiene que confirmarlo por la palabra del Señor. Y eso es súper importante, porque la palabra del Señor es la que nos hace dirigir bien, discernir en realidad lo que es bueno, ¿ya? En 1 Corintios 12:10 dice, y aquí habla de los dones, a otro el hacer milagro, un don, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, ¿ya? A otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. ¿Por qué puse esto? Porque están más o menos los dones comunicativos, ¿ya? Aunque el hacer milagros es de los milagros, ¿ya? Pero la profecía es el mensaje que viene de parte de Dios. El discernimiento de espíritu es saber quién está actuando en un asunto espiritual. ¿Por qué? Esto no es, hay hermanos que piensan que el discernimiento de espíritu es saber la condición de los demás espiritualmente, si están bien, están mal, si son tibios, fríos. No, el discernimiento de espíritu discierne si el que está actuando es el espíritu de Dios, el espíritu humano o el espíritu del diablo. Entonces, o sea, no hay más, porque muchas veces es la persona la que quiere hacer las cosas o quiere decir algo. Y a veces humanamente, por no decir carnalmente, pero a veces humanamente, ¿ya? Entregar mensajes de lo que piensa que debería ser. Se han hecho matrimonios, ya emocionalmente hablando, se han enviado personas a otros países emocionalmente hablando y al final Dios no se equivoca, pero sí las personas se equivocan. Hermana María Inés. A lo que está diciendo usted, ¿Ya? en una vigilia, ¿ya? Una hermana que conocía mi problema, ¿ya? Matrimonial. Ya. Entonces ella en una vigilia va y me dice, hermana, dice el Señor que tienes que reconciliarte con tu esposo.
¿ya? Yo le dije, está bien, y me dice, tienes que unirte a él. Pero yo le digo, cuando el Señor me lo diga. Así, Claro. ¿ya? Porque yo sabía que ella sabía mi Conocía, problema, claro. claro. Entonces esta profecía para mí era un canal. Era dirigida. Claro. Entonces como que ella le pareció mal y me dijo que yo era una... ¿Cómo me dijo? No, algo incrédula, me dijo, Ya. que no creía la profecía al mandato que el Señor me estaba dando. Ya. ¿Ya? Claro. Entonces dije yo, bueno, si lo hago, ¿qué va a pasar con mis niños? Claro. Claro. Entonces, por eso a veces, pastor, la profecía también Sí, por se eso. usan para engañar a la gente. Claro. ¿Ah? Mire, había un pastor contaba esto de que había un hermano que tenía una deuda en la iglesia y este hermano lo sabía. Ya, yo creo que lo había contado y después... Lo voy a dejar con la compuesta. Para el discernimiento. No, sí, él tenía una deuda, ¿ya? Entonces él escuchó que tenía esa deuda, pero el hermano se puso al día en la mañana antes del culto y se pone al día y todo eso, pero el hermano que había escuchado no sabía esa parte y después en el culto se levanta y le va a decir al hermano, el Señor dice que tienes que pagar lo que deben. Y el pastor lo agarró y le dijo, oye, si ya está puro. Claro. Entonces, para que sepa, a veces son las personas que quieren arreglar algo. O ven que hay dos jóvenes que dicen, hoy que se ven lindos juntos. Entonces va y les dice, el Señor dice que ustedes se van a casar. Y es porque ella quiere que se casen. Esa es claro. Entonces, cuidado. Pero por eso, como decía la hermana Marine, uno tiene que buscar la confirmación de la palabra del Señor en el trato personal. Ya, en el trato personal. Hermano Kevin. Allá va. Tiene que ir de la mano con, por ejemplo, en el caso de nuestra hermana que dice que llegó una señora y le dijo que se tenía que reconciliar con su esposo, tiene que ir de la mano con los sentimientos que tenga uno. Si todo viene, o sea, bueno, obviamente uno no se tiene que dejar llevar por los sentimientos, pero me refiero a lo que sienta uno. Claro. Si, por ejemplo, uno siente como que debería a lo mejor reconciliarse con su esposo, como que todo dicta que es más una reconciliación que no una reconciliación. Claro. Y de repente viene una hermana o un hermano y te dicen, tienes que reconciliarte. Ahí está el discernimiento. Claro. Ahí, esa es la palabra de confirmación. Pero Claro. si todo viene en contra y de repente viene algo, ahí está el engaño. Mire, yo más que el sentir, porque el sentir es engañoso, ¿ya? Uno puede sentir mil cosas, pero lo que debe confirmar la profecía es la palabra del Señor, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque en todas las situaciones hay un contexto. No todas las separaciones son iguales. Hay separaciones que son por violencia, hay otras que son por convivencia, por maltrato. Oiga, por eso hay textos que en realidad es Dios el que debe juzgar cada situación. Entonces, y más aún cuando la persona conoce el contexto y quiere que, es fácil decirlo. Entonces, por eso es mejor, más aún de lo que yo puedo sentir, es lo que el Señor quiere hacer, ¿ya? Entonces, el discernimiento va más allá aún de lo que yo me convenga incluso, ¿ya? Incluso que me convenga, ¿ya? Que decía, no, esto no me conviene, entonces no lo acepto. No, el Señor sabe lo que dice y lo dice cuando sabe que la persona que lo va a escuchar lo va a recibir. Dios no dice cosas por probar, ¿me entiendes? Dios sabe que cuando va a entregar la palabra es el momento. Siempre recuerdo cuando la coordinadora de los jóvenes, la hermana Paola Puebla, coordinando los jóvenes, yo era de los jóvenes en ese tiempo, y yo le había dicho al Señor, yo tengo mi oído atento, quiero que tú me hables. Y cuando llego a la reunión, la hermana Paola dice, no basta que esté tu oído atento si tu corazón no está dispuesto. Entonces yo ahí entendí que no era que el Señor me iba a estar hablando, sino que yo tenía que tener la disposición de ser obediente a lo que el Señor me iba a decir, ¿ya?
Entonces, el Señor prepara todo de tal manera que sea fluido lo que Él está haciendo. Amén. 22. Ahí sí. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie, sea de apariencia o clase o especie de mal. En todo sentido. La PDT dice, manténganse alejados de todo lo malo. Manténganse alejados. ¿Sabe? La Biblia menciona, por ejemplo, las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 son como 17, ¿ya? Adulterio, fornicación, murmuración, pleitos, envidia. Bueno, todo lo que está dentro de lo que es el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. En Romano, cuando habla de la perversidad del corazón del hombre, menciona por lo menos 23 en el capítulo 1 de Romano. Ahí habla ya sin afecto natural, todo lo que en realidad el hombre es: implacables, atrevidos, ya, murmuradores, idólatras, ya todo. Entonces, ahora a la iglesia, a los que tienen al Señor en su corazón, dice que debemos apartarnos de toda clase, especie o apariencia de mal. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Fíjese, aquí hay otras cosas de mal, ¿ya? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí es más fino. Porque, oiga, de aquí, ¿qué es lo que se nota de estos males? La gritería, la ira, el enojo, la maledicencia. Pero la malicia, pero la amargura, bueno, la cara, sí, la cara, ya. Pero son como cosas que uno diría no es tan malo. No sé, la hermana, ¿hay alguna hermana gritona aquí? Levante la mano para pedirle perdón al Señor. ¿Qué pasó, hermano? ¿Se llegó a atorar? Yo pensé que estaba pensando en... No, nada que ver. No, la Daniela no es gritona. Ah, bien. Ya, entonces, mire, en Efesios 5, más el capítulo siguiente, dice, pero fornicación, recuerden que fornicación viene de la palabra porneia, que habla de perversión sexual, perversión, ¿ya? Pero fornicación y toda inmundicia, mire, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Entonces, las necedades, ¿cuántas veces nos han estado hablando necedades? ¿Cierto? Cuando son cosas que no tienen ningún... ¿Por qué se ríen ustedes tres? ¿Han hablado mucho? ¿No? Truanerías. Cosas deshonestas, ¿me entiende? Entonces, uno como diría, pero en realidad, cuando habla de todo lo que tiene apariencia de mal, o clase, o especie de mal, dice que deberíamos abstenernos, o mantenerlo lejos. Entonces, a veces, hasta el humor de estos tiempos, porque en estos tiempos es así, ya... bajó el escalafón a la vulgaridad. Entonces, al principio yo quiero decirle que años atrás, nosotros cuando era el Festival de Viña, como no me gustaban las canciones ni los cantantes en realidad, lo único que yo esperaba es que me dijeran, avísenme cuando salga el humorista. Pero ahora ni eso se puede. No, porque ya 2 chistes y lleva como 40 garabatos, una cosa así, ya 3 palabras, 4 garabatos. Entonces, y eso ya empieza a molestar, ¿ya? Y eso ya empieza a molestar porque uno dice, pucha, pero la gente se mata de la risa, pero yo encontraba que ya era, y especialmente cuando habían humoristas mujeres, y no sé, ahí no es que quiera hacer un machismo, ¿eh? Pero parece que fuera peor. Parece que fuera peor, ¿ya? Claro, justamente, entonces uno espera otra cosa. ¿Ah? ¿Cómo que fome? Oh. Son fome. No, sí, en realidad. Sí. Entonces, sí. Ya. Entonces, para que sepan,
Pero dice, manténganse alejados, ¿ya? Entonces ahí es cuando uno sabe que tiene que apagar el televisor, bajarle volumen. A veces, oiga, cuando eran mis hijos chicos y querían ver alguna, qué sé yo, me acuerdo a la Daniela le gustaba un grupo, los Jonas, ya, eso, y ahí ya. Entonces yo le bajaba el volumen y ponía en el equipo música cristiana. Entonces estaban en el Festival de Viña y todos levantando las manos y ellas estaban escuchando ahí, alzando las manos, todo, y salía y más o menos coincidía. Pues, y cuando se convirtieron en una cosa así, pero tratando de hacer que no se metan en esas cosas, bueno, eran esos tiempos ya. Ahora no me sale ya. En el 23 dice, y el mismo Dios de paz, y aquí como que comienza ya a despedirse, os santifique por completo. Y aquí habla, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Aquí se refiere al hombre completo, el que Dios puede santificar completamente. Oiga, la obra del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo empieza desde adentro. Ya el Espíritu, primero lo vamos a ver ahí, el PDT, dice, nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Oiga, el espíritu, el alma y el cuerpo permanezcan sin mancha, sin manchas. Entonces uno puede decir, bueno, voy a cuidarme que mi cuerpo esté sin mancha, pero el alma, y ahí esa también es importante, donde pueden crecer las raíces de amargura, donde pueden haber sentimientos de odio que se van guardando. Entonces, cuidado, vamos a ver, mire, el espíritu es lo más interno, es la comunión que tiene el hombre con Dios, ya es la comunicación. En Romanos, Pablo escribe a la iglesia de Roma, le dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu ya da testimonio, y el Espíritu con mayúscula habla del Espíritu de Dios, que nos da testimonio, nos dice, somos hijos de Dios. ¿No le pasa que a veces está en alguna situación y a usted le choca lo que está viendo o escuchando y usted dice, esto no está bien? Y eso es el Espíritu que está allí, que le amonesta en su alma. El alma es donde está o surgen los sentimientos, los pensamientos, los deseos, todo lo que está allí. En Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, lo que está en el adentro, el alma a veces habla del corazón, ¿ya? Lo que está en el corazón, esto es lo que está en nosotros. Pueden ser sentimientos buenos o sentimientos malos. El amor es un sentimiento y el odio también es un sentimiento. Ahora, ¿qué es lo que debemos alimentar nosotros? El amor. Y el odio debemos enfocarlo hacia lo que corresponde. ¿Y qué deberíamos odiar? El pecado. Claro, el pecado deberíamos odiarlo. O sea, debería ser repugnable para nosotros, así como cuando nos dan una comida mala y ¿ya? Una cosa así, ya. No voy a seguir la otra parte porque se va a ensuciar. El cuerpo. Dice a los romanos, no, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El cuerpo es la manifestación por medio de los miembros, ¿ya? Que gobierna el alma en realidad, porque si su alma está alegre, su cuerpo va a reírse solo, ¿cierto? Si está triste, usted sabe lo que pasa con el cuerpo. Entonces, lo mismo pasa con los pensamientos. Al final, uno que conoce a la persona le dice, ¿qué estáis pensando? Porque se le empieza a notar en la cara.
Algo pasa, ¿ya? Entonces, el cuerpo manifiesta lo que está adentro. Manifiesta lo que está adentro. Es así de simple. Pero el Señor manda que debemos en todo procurar que estemos sin mancha, ¿ya? Que nada sea de suciedad externa o que se vea, aunque hay pecados que no se ven. Y debo decirle que al final de nosotros está la decisión. De nosotros está la decisión de lo que alimentamos en nuestra alma, ¿ya? Y debe ser lo que corresponde a Dios, ¿ya? Debe ser lo que corresponde a Dios. Amén. Seguimos. El 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjese que el que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Y estar hablando de qué cosa, de lo que dijo antes, respecto a guardarnos en espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida del Señor. Él, en la fidelidad que tiene, nos llama a ser santos. Dios nos llama a ser santos. Y aunque cueste, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, si Dios nos llama a ser santos, es lo que debemos procurar. Pero esto va amarrado a las decisiones que debemos tomar. Decisiones. En 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oiga, Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. Él va a cumplir cada palabra que se ha derramado sobre su vida. Él lo va a hacer porque Él es fiel. Y Él no cambia, Él no varía. Él cuando hace algo lo hace bien y lo hace perfecto. En Efesios 5:27 dice, cuando habla de la iglesia, a fin de presentárselo a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Está claro? Está claro, sin mancha ni arruga, ¿ya? Eso está claro. El Señor lo va a hacer. Ni ninguna cosa semejante, ¿ya? Ni ninguna cosa semejante a esto, ¿ya? Entonces, Dios nos llama a ser santos, pero no nos obliga a ser santos. Nos llama y nos manda, sean santos, pero no nos obliga. Debemos decidir nosotros qué vamos a hacer. Entonces, tenemos un llamado, el Señor puso en nosotros este deseo de agradarle a Él, pero esto va a estar limitado a las decisiones que tomamos todos los días. Cada día usted toma una decisión y siempre va a elegir lo que más le convenga. Siempre va a ser así. Así que tiene que procurar agradar a Dios en todo y desechar lo malo, como ya lo decía la palabra del Señor. 25 dice, hermanos, orad por nosotros. Oiga, ¿cuántas veces usted no lo ha pedido? Y Pablo en casi todas sus cartas lo pide. Siempre pide la oración. Siempre pide la oración. Oren también por nosotros, dice él. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice, y por mí. Y él pide, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, es una forma clara de decir, necesito ayuda. Y la mejor ayuda, hermano, es la oración. Es la oración. Por aquellos que están sirviendo y aún por todos en general, porque aquí Pablo habla velando en todo tiempo, perseverando y súplica por todos los santos, dice. Y por eso dice también, y por mí. Acuérdense de mí, como la canción que le cantaban al viejito Pascuero. ¿Ya? Acuérdate de mí. El 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Oiga, santo se refiere a puro, ¿ya? El ósculo es el beso, ¿ya? Beso. ¿Sabe que la iglesia antigua
leía un comentario ahí de la iglesia en Siria, decía, según el reglamento de la iglesia, los hombres debían dar un beso solo a los hombres y las mujeres solo a las mujeres. En la iglesia primitiva de Siria era así, ¿ya? En Chile costó que los hombres se dieran besos. Yo, los más jóvenes en realidad, los que nacieron en el año 2000 para arriba, no sabrán esto, pero yo recuerdo que viendo un partido de fútbol, cuando veo a dos jugadores argentinos que se besan, ya yo al tiro pensé mal. Pero de verdad, porque acá en Chile no se acostumbraba. Y después, ya, bueno, hasta después Maradona con Canilla se dieron un beso en la boca en un partido ya. Pero después acá en Chile empezó esa onda ya. Y después un día voy a visitar a mi familia en Playa Ancha y llega un hijo de un sobrino, el Paulo, y el Paulo me ve y va corriendo y me da un beso. Y creo que fue el primer beso de un hombre que me da a mí, pero era mi sobrino. Y después, bueno, ya en la iglesia ahora ya es más normal, ya, de que uno se saluda e incluso hermanos me dan un beso. Una vez un hermano me dio un beso por aquí. Pero ya no es, antes era mal visto, ¿cierto? Antes era mal visto, pero ahora no, ¿sí? Los hijos, papá. Sí, Sí, pero los hijos. Bueno, mi en mi hermano. familia no. Ya. En mi familia no, por eso. No, pero solamente nadie, a los tíos ni ninguna cosa. No. Sino Sí. que mi hermano le daban un beso. Es que... No, entre dos hombres, sí, estábamos hablando, ¿ya? o sea, que fueran adultos. ¿Usted Sí, dice? sí, No sí. lo considero bien. Claro, no, por eso. Pero, sí. No, bueno, nosotros de mi familia es de besos. Todos nos damos besos. Todos se dan Entonces, sí. Y cuando llegamos a la iglesia de Placeres, que Ya. el pastor era conocido nuestro. Ya. Y mi sobrino y mi hijo también se despedían con beso con el pastor Claro. Daniel. Y también a él le sorprendió, pero sabe que todos los hermanos hacen eso, Claro. todos. Sí. Todos se despiden No. con Y la Biblia un beso. habla del beso que se debe dar, pero el beso en pureza, en santidad, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que a veces se puede prestar para mal, en este tiempo. Ya. Sí, pero para que lo consideren, pero en realidad el mandato es saluden a todos los hermanos con un beso santo. Con un beso santo. ¿Hermano, va a hablar del beso santo? Ya. No. Se puso nervioso. Ya, entonces, y mire, en Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias en Cristo. Y Pedro también, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesús. Entonces la iglesia primitiva era la costumbre en realidad de saludarse con un beso. ¿Ya? Ahora, cada persona obviamente tiene su forma de saludar. ¿Ya? Yo soy un poco, ¿cómo se dice? ¿Palco? No, ¿parco? Ya. Bueno, casi siempre doy la mano así, estirado. ¿Ya? Aprovechando ahí, hermano, no lo había saludado. Pero hay otros que son más afectivos, ¿ya? Que abrazan a los hermanos. ¿Ya? El Abel. El Abel. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano y iba a decir algo? Al hermano Kevin. ¿Sí? Ya, pero grite entonces. Es como el beso del Judas. O sea, es un ejemplo. Buena, sí. Porque el Judas dio un beso. Un beso, o sea, me refiero en el sector donde lo dio. En la mejilla. En la mejilla. Sí. No, pero mire, qué bueno que el hermano recordó ese pasaje, porque era tan común el beso, pero Judas dejó claro que iba a saludar solo a uno con un beso. Y él le dejó dicho a los demás, al que yo besare, ese es. O sea, eran tan parecidos todos
que cualquiera podría haberse pasado por Jesucristo. Y entonces Judas, para asegurarse, seguramente todos lo iban a saludar, pero él iba a saludar con un beso a uno. En una ocasión, cuando el Señor va a la casa de un fariseo, le reclama, le dice, entré a tu casa. Dice, no me lavaste los pies, no me diste beso. Oiga, le reclamó el beso, ¿ah? No me diste beso, le dice. Y esta mujer, dice, ya, porque la tildó de pecadora, dice, si fuera profeta sabría que esa es una pecadora. Esta mujer dice, desde que entró no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y de besar mis pies, dice, y de besar mis pies. Entonces, era una costumbre en realidad no besar los pies, pero sí el saludo con un beso, ya, era una costumbre. Amén. Así que, ¿cómo? No, ¿qué dijo? Dígalo nomás, que lo diga el papá. Ah, ¿no sabe lo que iba a decir? Ya, bueno, ya. El 27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, ¿ya? Esta es es la primera carta que escribe Pablo, ¿ya? Esta es la primera carta, de todas las cartas que tiene Pablo, esta es la primera. Entonces, aquí da la instrucción de que esta no solamente sería leída por las personas líderes de la iglesia, sino dice, en otras palabras, les ordeno en el nombre del Señor que les lean esta carta a todos los demás hermanos. Entonces, que la leyera en la reunión, estos 5 capítulos. La tuvo que leer el que estaba ahí de pastor, para que todos los demás pudieran oírla. En Apocalipsis, cuando el Señor habla, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y aquí habla del que lee y los que oyen, ¿ya? Entonces es importante el considerar esto, ¿ya? Siendo la primera carta, da la orden de que se lea. Y esto de leerlo públicamente en el Antiguo Testamento era lo más tradicional que hay. De hecho, hay un mandato ahí en Deuteronomio, dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, tus extranjeros que estuvieran en la ciudad, para que oigan y aprendan. Entonces, y que había alguien que leía ya lo que el Señor estaba diciendo, y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Era una forma de compartir el mensaje, ¿ya? Era leído en voz alta y los demás escuchaban. Oiga, no había sistema de amplificación, pero escuchaban. Y siempre me llama la atención que el Señor hablaba a las multitudes y en un momento, por ejemplo, tomó una barca y se alejó un poco de la orilla. Y yo decía, es peor porque el ruido de las olas, pero no había olas como aquí en las Torpederas ni en las playas de Viña. Era tranquilito y él, dicen los que saben de esto, que lo amplificaba el sonido, que el viento venía desde la espalda a él y la gente toda oía, ¿ya? Entonces, Señor sabe, es el mejor sonidista, respetando al hermano John. Claro, después viene el hermano John, ¿ya? Aquí lo dijeron los jóvenes. El 28 para terminar, y aquí terminamos la primera carta, el próximo jueves continuamos con la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Ya? En la PDT dice que nuestro Señor Jesucristo los bendiga en abundancia a todos ustedes. Y esta forma tenía de despedirse en las cartas, como en Corintios, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, o la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, la forma de despedirse era que la gracia, ¿y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? El regalo inmerecido, ¿ya? Sea derramado. Y en realidad, claro, como dice la hermana Flor, Jesucristo en realidad, pero es como decir lo que no se merecen, que viene de Dios, sea sobre ustedes, ¿ya? Lo que no se merece. Entonces, para que ustedes sepan, cuando nosotros hablamos de bendiciones, usamos esta palabra. Oiga, y esto es otra cosa de discernimiento, ¿eh?
que uno escucha bendiciones de una persona que tiene al Señor y se escucha diferente de la gente que es del mundo, que también usa la misma palabra. Ya he escuchado así gente que ha estado diciendo puras atrocidades y después dice, Dios les bendiga. Y uno sabe que no sale con con lo que el Espíritu Santo ya pone el énfasis en eso. Amén. Así que, hermano, bueno, esta primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica ha sido de utilidad en realidad para mi vida. Yo le doy gracias al Señor. Nunca la había estudiado así, nunca. Y la que viene tampoco, así que va a ser novedad para mí. Pero espero que también a usted les haya servido ya y pueda también ponerla en práctica. Amén. Cada uno de nosotros. ¿Alguna consulta, acotación? ¿Estamos bien? Hermana Margot. ¿Ya? Capítulo 1. Ya. No, es para que quede en la grabación. Ya. Preguntarle sobre acerca del don de lengua o el hablar en lengua. Yo entiendo que son lenguas en otros idiomas y que el intérprete sabe interpretar, o son lenguas totalmente desconocidas. Hay varios tipos de lenguas que aparecen ahí en Corintios, lenguas humanas, lenguas angélicas y no me acuerdo de la otra, pero espirituales, ¿ya? No es un idioma, ¿ya? Porque los idiomas los conocemos, es el alemán, el inglés, ¿ya? No es jerigoncio tampoco, es una lengua espiritual, es cuando el Espíritu Santo toma dominio de la persona de tal manera que controla el miembro más difícil de controlar, que es la lengua, ¿ya? Y ahí Él pone la lengua que debe ser. Puede ser una lengua angelical, que a lo mejor en la tierra no hay explicación de esa lengua, o puede ser una lengua que está en otro país, puede ser. Yo digo, a lo mejor allá en, no sé, en Israel, en China, ¿alguien hablará en lengua en español? Podría ser, ¿cierto? Puede ser. Y si va alguien ahí, entiende eso, intérprete, pero ahí es el idioma, ¿ya? Ahora, hay un testimonio que contaba Jimmy Swaggart de un hombre que fue de misiones a África y él volvió muy desanimado porque había una tribu que él pensó que nunca le entendieron, ya que nunca le entendieron lo que él decía. Llegó a esta iglesia a contar el testimonio de lo que había pasado. Dentro de esa iglesia pequeña había un hermano que cada vez que el Espíritu Santo descendía sobre él o sobre la congregación, hacía un asunto así. Era todo lo que hacía. Entonces, dentro de una manifestación, imagínense en la iglesia, ¿ya? Están cantando ahí, santo, santo, y de repente, él contaba que los niños de la congregación se sentaban alrededor de él esperando que en algún momento él hiciera así, y todos se reían, los niños. Entonces, cuando iba a venir este misionero, el pastor de la congregación le pide a ese hermano, le dije, por favor, trate de controlar el trate de controlarlo, dijo, porque va a venir, creo que era el alcalde o el gobernador, pero trate de controlarlo porque el misionero invitó a esta persona, le van a dar un homenaje. La cosa es que empezó el culto, todo bien, el hermanito estaba ahí refrenándose de no decirlo, predicó el misionero, se baja, se sienta allí, y en un momento de la alabanza ya, el hermano no se aguanta más y empieza. Y el misionero se da vuelta y lo queda mirando, y el pastor... dijo, y el que estaba al lado, el alcalde, también lo miraron y él... El misionero pide el micrófono y les dice al pastor, y el pastor le dice, perdón, pero es la forma que él tiene, el Espíritu Santo. Eso, dijo, yo quería oír. Le dijo, porque fui a una tribu la que no me aceptó. Y dijo, y cuando yo le hablaba del Señor, todos hacían... Y él pensaba que se estaban burlando de él. Y ahora cuando ve esta manifestación se da cuenta que era el Espíritu Santo que estaba glorificando a Dios y apuntaban a Dios. ¿Me entiende? Entonces uno no sabe lo que el Espíritu va a hacer.
Puede que sea una lengua o varias palabras, puede que sean 2 palabras, 3 palabras, pero lo que sí trae paz, edifica a la persona. Si no hay interpretación, la persona es edificada. Ahora, el que habla en lenguas y no tiene interpretación, cuando esté en su casa, ore en lengua, haga toda la noche, si quiere, todo el día, hable en lengua, porque se edifica a sí mismo. En la iglesia, si está hablando en lengua y se da cuenta que nadie entiende, bueno, baje la voz nomás y alabe al Señor. Pero si alguien entiende y le dice, oiga, yo entiendo lo que usted dice, y ahí puede hablar y que el otro interprete. Pero es del espíritu, no es intelectual, ya parte del corazón hacia afuera, no del cerebro hacia afuera, sino del corazón, de la presencia del Espíritu Santo, ya. Es la manifestación del gobierno absoluto. Ahora, el que no ha hablado en lenguas aún tiene que procurar hacerlo, pero la presencia del Espíritu Santo está allí. Pero el bautismo del Espíritu Santo es como sumergir a la persona, ¿ya? Totalmente, a tal punto que hasta la lengua la controla el Espíritu Santo, que como decíamos al principio, es lo más difícil de controlar. ¿Amén? ¿Amén, hermana Margot? Amén. Vamos a orar. Le invito a ponerse en pie. Vamos a orar dando gracias al Señor. Y el próximo jueves continuamos con la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Amén. Padre, gracias le doy a usted por la bendición que usted nos da de poder juntarnos para escudriñar su palabra. Y pido que sea su bendición sobre cada una de las familias representadas aquí. Yo ruego que sea la gracia de su presencia, Señor, y la bendición que viene de lo alto sobre cada uno de nosotros. Señor, glorifíquese en aquellos que necesitan de su presencia en los momentos difíciles y haga usted su voluntad sobre cada uno. Acompáñenos en el retorno a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.